Muy buenas tardes amigos, hoy vamos a hablar sobre la terminología algebraica. A diferencia de la aritmética que maneja cantidades concretas, números específicos, el álgebra usa además de números otros símbolos, generalmente letras de nuestro alfabeto, que representan magnitudes, cantidades o valores numéricos no explícitos. De este modo se gana al generalizar, pues, por ejemplo, la L puede expresar la longitud del lado de un cuadrado o bien la longitud de un péndulo. Ahora bien, para resolver los problemas utilizando el álgebra, lo primero que debemos de hacer es traducir el problema del lenguaje cotidiano o coloquial al lenguaje simbólico algebraico y viceversa. El objetivo: identificar la terminología algebraica y aplicarla en el proceso de traducción del lenguaje cotidiano al simbólico y viceversa. Veamos algunos ejemplos. Recordaremos que las letras van a representar magnitudes, esto es en características medibles de la realidad cuantificable. Veamos estas tablas. Lenguaje cotidiano y lenguaje simbólico. El inciso 1. Un número cualquiera se representa en lenguaje simbólico como X. El inciso 2. La mitad de un número X se representa X sobre 2. El inciso 3. La suma de un cierto número A con 4. Lenguaje simbólico se representa A más 4. El inciso 4. El cociente de dos números se representa del lenguaje simbólico X sobre Y. Veamos el siguiente cuadro. El inciso 5. Un número aumentado en 1, X más 1, se representa de esta manera, lenguaje simbólico X más 1. El inciso 6. El consecutivo de un número se representa en lenguaje simbólico X más 1. El doble de un número se representa en lenguaje simbólico 2A. El inciso 8. El doble del consecutivo del número se representa en manera simbólica 2 entre paréntesis X más 1. El consecutivo del doble del número, estamos en el inciso 9, se representa 2X más 1. El triple de un número sumando en el doble de otro se representa en lenguaje simbólico 3A más 2B. De esta manera nos podemos dar cuenta que el lenguaje cotidiano y el del lenguaje simbólico. Vamos en la siguiente información. La escritura simbólica involucra números, signos, operaciones, letras en diferentes combinaciones. Los números que representan por letras se les llaman literales o variables. Las identificaremos de esta manera. El factor o coeficiente numérico, que es el 6, de esta manera lo vamos a identificar como factor o coeficiente numérico. Las letras las vamos a identificar como literales o variables. Ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. El inciso 1. Y más 6 es igual, en donde se desprende que el valor de la literal o variables es 4. En el inciso 2 y 3, aquí, en el inciso 2, aquí la literal o variables X se refiere a los números 5 y 6. En el inciso 3, aquí la literal o variable X se refiere a un conjunto infinitivo de valores, todos aquellos números reales que sean mayores que 4 y menores que 7. Veamos ahora el inciso 4. Entre paréntesis A más B al cuadrado. Aquí tenemos dos variables o literales, A y B. Trataremos ahora de explicar mediante la ayuda de algunos ejemplos lo que entenderemos por coeficiente numérico y parte literal. Ejemplos. El inciso 1. Este es el término 9xy. Coeficiente numérico 9. Parte literal xy. Inciso 2. Menos 8x al cuadrado. Coeficiente numérico
menos 8, parte literal x al cuadrado. Cuando no aparece un número específico precediendo la parte literal, se sobreentiende que el coeficiente es el número 1. Ejemplo, término w al cubo x, coeficiente numérico 1, porque no aparece, parte literal w al cubo x. Si el coeficiente numérico es un entero positivo, el mismo nos indica cuántas veces se toma como suma la parte literal. Ejemplo, 1 y 2, 5xy. Aquí nos indica que sumaremos 5 veces xy. Ejemplo 2, menos 3z. Aquí nos indica que sumaremos 3 veces menos z. El exponente. Consideremos la multiplicación 5x por 5. Esta operación también la podemos representar en la forma de 5 al cubo. El pequeño número 3 que se escribe arriba y en la parte derecha del 5 indica que es parte que se toma como factor 3 veces y recibe el nombre de exponente. El 5 se le llama base. 5 al cubo se llama una potencia. Ejemplo, del 1 al 4. El 1, m a la cuarta, nos indica que multiplicaremos la m 4 veces. El 2, 2 quintos al 2 al cuadrado, nos indica que multiplicaremos 2 veces 2 quintos. Y así sucesivamente cada uno de los ejemplos. Cuando no aparece un número específico arriba y a la derecha de un número o literal, se sobreentiende que el exponente es 1. Siguiente ejemplo. Ejemplos. 1. 4a. El exponente del número 4 es 1. ¿Por qué? Porque no se escribe ninguno, por lo tanto se da a entender que es 1. La literal a también es 1. Al igual lo mismo pasa con el inciso 2. La expresión algebraica, cualquier combinación de literales y constantes que contenga la operación de sumas, resta, multiplicación, división o potencia y la radicación, todas o algunas de ellas, recibe el nombre de expresión algebraica, como se muestra en los siguientes ejemplos, del 1 al 8. Es muy importante hacer ver, 4a es el exponente, el número 1 es el exponente de esta expresión, de 4a. Se entiende que es 1. Cuando una expresión algebraica aparece solamente operaciones de suma, diferencia, producto o potencia, no necesariamente todas ellas, la expresión recibe el nombre de polinomio. Las expresiones de las partes literales de un polinomio deben ser números positivos. Ejemplo, del 1 al 3. 4x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 2x menos 1. Las partes de un polinomio precedidas de los signos más o menos son sus términos. Así las expresiones 4x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 2x. Lo usual es que el primer término de una expresión es positivo. Su signo no aparece escrito, como en el caso del ejemplo 1 y 2. Suscríbete y dale like para subir más videos como este. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video.